Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A nombre de Pandit les doy una cordial bienvenida a este webinar. La sesión durará aproximadamente 60 minutos, 45 minutos de presentación, bueno, y 15 para preguntas, aunque sabemos que es un entrenamiento, entonces nos gustaría que ustedes se sientan libres de colocar en el chat cualquier pregunta y nosotros le daremos lectura, ¿no? En cualquier momento. Les recordamos que la grabación pues, va a estar disponible posteriormente y el día de hoy el tema es infraestructura para redes ópticas pasivas PON. Con nosotros está Juan Pablo Borray Jiménez, gerente de desarrollo de negocios de Latinoamérica. Bienvenido, Juan Pablo, y adelante. Hola, Michi, muy buenas tardes a todos. Bueno, gracias también por el tiempo de acompañarnos en esta sesión. Bien, digamos que el tema de hoy, como comentó Michelle, es el tema de las redes ópticas pasivas o Passive Optical Networks, eso significa PON, que últimamente lo que hemos visto es que tienen, o en ciertos segmentos de mercado, pues tienen muy buena acogida, ¿no? Entonces, el objetivo de esta reunión y los puntos que vamos a tratar son los siguientes. Vamos a hacer una revisión de la tecnología porque considero que aunque muchos han oído hablar bastante de esto, no sé si se entiende bien cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una red switchada y una red PON. Entonces, la primera parte va a estar enfocada un poco a eso. ¿Dónde se utiliza? ¿Dónde la podemos utilizar? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las ventajas? Voy a nombrar ventajas que tiene este tipo de redes con relación a las redes switchadas. Y bueno, ¿por qué se considera que para algunos segmentos es una tecnología que puede usarse bastante bien? Luego vamos a pasar a hablar del catálogo de Panduit. En respuesta a estas solicitudes y requerimientos que hemos tenido de nuestros diferentes usuarios finales y comunidad de partners, pues estamos lanzando desde hace un par de meses tal vez una solución de redes ópticas pasivas que si bien no es, digamos, una solución no digamos que no es completa, pero no tiene muchos productos o muchos tipos de elementos como los que pueden tener algunos otros fabricantes. Consideramos que sí puede utilizarse y con lo que estamos ofreciendo es suficiente para poder participar en cualquier proyecto que involucre este tipo de tecnologías. Y bueno, pues vamos a hablar, o más bien las preguntas que ustedes tengan a medida que vamos avanzando, si las tienen, como indicó Michelle, por favor escríbanlas en el chat y trataremos de irlas dando respuesta a medida que vamos avanzando sobre la presentación. Pues vamos a comenzar. Lo primero que quisiera anunciarles también es que para este tipo de soluciones y de acuerdo a lo que hemos identificado con muchos de nuestros usuarios finales, es que ellos prefieren una solución completa y una solución completa significa equipos activos más equipos pasivos. Todo el portafolio que yo les voy a contar de Panduit está relacionado con la parte pasiva. Entonces, digamos que nos hace falta complementar con la parte activa. Y para eso hemos estado en conversaciones ya desde hace varios meses con una empresa que se llama Dassault Zone. Ella es una empresa, digamos, de origen norteamericano, estadounidense, y ellos fabrican todo lo que son equipos. Inicialmente estaban enfocados al tema de carrier, porque pues también vale la pena aclarar que la tecnología PON no es una tecnología nueva. De hecho, toda la tecnología PON que se utiliza en enterprise, es decir, en hoteles y en ese tipo de cosas, está basada en las redes ópticas que utilizan los carriers para distribuir servicios de internet y ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que queremos hablarles. Bueno, y Samsung, pues también tiene un portafolio Enterprise. Entonces, hicimos una alianza con ellos no tienen la parte pasiva, y lo que hicimos fue, como les decía, buenas negociaciones para poder ofrecer una solución completa. No vamos a hablar hoy de Dassault específicamente, o de Zone, simplemente quería nombrarles el tema de la alianza y para que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de, pues, si se los piden o si les preguntan, por ejemplo, bueno, ¿por qué fabricante de equipos activos existen, por ejemplo? Porque
también vale la pena aclarar que los fabricantes de equipos activos en la parte de redes ópticas pasivas es muy diferente a la de las redes switchadas. Mientras que en redes switchadas nosotros hablamos de Cisco, Aruba, Hewlett Packard, Avaya, todo este tipo de soluciones. En la parte de redes ópticas son otro tipo de fabricantes. Aquí estamos hablando de Zone, estamos hablando de Corning, estamos hablando de CommScope, Furukawa y algunos otros, ¿no? Entonces, esos son, digamos, son dos mundos en ese sentido un poco diferentes. Y nosotros, pues, en este sentido, pues, estamos aliados con la gente de Zone. Quisiera, antes que todo, mostrarles cómo es los componentes de una red pasiva, ¿no? Entonces, esto es, digamos, aquí como lo estoy mostrando, es específicamente a nivel, puede ser de un carrier, es decir, del servicio de Internet que muchos de nosotros, o del servicio triple play que muchos de nosotros tenemos en nuestras casas, ¿no? Aquí está cada uno de los hogares, o si ustedes lo quieren llevar a un contexto de un hotel, por ejemplo, que es una de las aplicaciones más usadas, esto podría ser una habitación de un hotel, o dependiendo del hotel, podría ser una villa de un hotel, donde finalmente lo que vamos a tener es un dispositivo que se llama ONT, y esa ONT es, si lo llevan al ejemplo de sus casas otra vez, es el dispositivo que les deja el prestador de servicio cuando les instala el Internet. Entonces ellos lo que hacen es poner un aparatico que puede ser un dispositivo que presta o no el servicio de wireless, por ejemplo, o simplemente pues hay que conectarse de forma cableada. Eso es lo que se llama la ONT. Y en el otro extremo tenemos lo que se llama la OLT. La OLT es digamos, el lugar donde se va a concentrar toda la información. De aquí salen, es un dispositivo, si lo quieren comparar como en una red switchada, podría ser como el router, aunque no hace las funciones específicas que hace un router, pero podría ser más o menos ese, porque es un dispositivo que no tiene muchas salidas, no tiene 24 o 48 salidas como tiene un switch normal, sino tiene pocas salidas, cada una con una velocidad específica, y lo que tenemos en el medio es la distribución de esas salidas. Entonces, la primera característica de las redes ópticas pasivas es que de un solo puerto de red yo voy a alimentar varios ONTs o varias casas o varios departamentos o varias villas, de acuerdo a donde estemos, ¿no? Y en el medio lo que yo voy a tener es una cantidad, todas las líneas amarillas son cableado, generalmente se utiliza cableado de fibra óptica monomodo, y lo que tenemos para dividir esas señales son unos dispositivos que se llaman splitters. Entonces en esos splitters entra una señal y esos splitters pueden tener 4, 8, 16, 32 salidas, y esta señal que está entrando a una velocidad determinada va a ser dividida en la cantidad de salidas que yo pueda tener en ese splitter o que le determine yo vía software en el OLT, ¿no? Entonces, aquí la primera diferencia con las redes switchadas, por ejemplo, una red switchada, cuando yo salgo de un switch, llego a un dispositivo, no estoy dividiendo la señal, es decir, todo el ancho de banda de ese canal se lo estoy entregando a un solo dispositivo. Acá no, acá yo salgo de un canal y dependiendo, porque como lo ven acá, puede haber varios niveles de división de splitters. No solamente hay uno, yo puedo dividir el splitter 1, 2, 3 veces, y dependiendo de esa división, pues yo voy a tener una velocidad acá. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, en sus casas tienen una velocidad de 40, 50 megas, lo que se hace es que aquí en el splitter, bueno, el splitter pues tiene la capacidad de dividir, no sé, de pronto 1 giga, que es lo que podría estar entrando acá, en 16, 32 salidas, y luego a través de, como les decía, de software, pues yo le voy a determinar la velocidad que tiene, que máxima que va a tener cada uno de estos dispositivos aquí a la entrada. Entonces, básicamente una red pasiva, una red óptica pasiva está compuesta de los equipos activos, que son el OLT y el ONT. El OLT es el equipo que nosotros no vamos a ver, que está en la oficina central, que está en el cuarto de telecomunicaciones, en el cuarto de equipos, y las ONTs, que son las que yo tengo en el lugar donde se presta el servicio. Típicamente, como les decía, en un hotel puede estar en una habitación o en una villa,
O el ejemplo más claro, para que ustedes lo tengan en cuenta, es el tema del triple play que ofrecen los proveedores. Aquí lo que ustedes van a ver es que hay diferentes tipos de redes ópticas pasivas, dependiendo de la velocidad que yo necesite. Y todos estos numeritos que ustedes ven acá, 1490 nanómetros, 1550 nanómetros, son las longitudes de onda a las cuales transmiten los equipos. Piensen que una longitud de onda es como un color de luz. Ustedes saben que por la fibra óptica viaja luz, ¿no? Entonces piensen, para identificarlo o para entenderlo un poco mejor, es que cada una de estas longitudes de onda representa un color. Entonces yo, por ejemplo, como está acá, el color azul es 1490, el color verde es 1550. ¿Eso qué hace? Al poder yo transmitir varios colores, pues en el lado o en el otro extremo, o sea, yo por el mismo cable puedo llevar varios colores de luz, pero en el otro extremo solamente quien esté, el equipo que esté programado para recibir ese tipo de luz, pues va a leer la información correspondiente al color azul o al color verde o al igual que se dé, ¿no? Y eso pues también va a representar pues las velocidades que yo puedo tener. Típicamente estos dispositivos de acá, por ejemplo un GPON, que es una de las tecnologías que más se escucha, significa gigabit, que es una velocidad de gigabit, es decir, que por cada uno de los puertos que tiene esta OLT, yo voy a salir con velocidades de 1 giga. ¿Cuánto voy a tener al final? Pues va a depender de la cantidad de niveles que yo esté haciendo de splitters y también de la programación que yo le esté dando acá. Por eso les decía, si ustedes en un mismo, por ejemplo, en el servicio de internet pueden contratar 20, 40 o 50 megas. Primero, el cableado o estos splitters deben estar en la capacidad de darles ese ancho de banda, y segundo, pues yo lo voy a poder controlar desde acá. Entonces, básicamente esos son los componentes de una red óptica pasiva. Miremos acá una comparación rápida con las redes switchadas tradicionales. En una red switchada, pues yo tengo el router aquí arriba, y por ejemplo en un edificio puedo tener hasta 3 niveles de switching. Los switches de core, los switches de distribución y los switches de acceso. Normalmente, pues la conexión entre estos dispositivos de acá se hace en fibra óptica, dependiendo del tipo o la distancia, más bien. Y los dispositivos finales del usuario, pues son los computadoras, los teléfonos, las cámaras, que están conectados típicamente a través de cable de cobre, ¿no? Entonces, en la parte de PON funciona un poco diferente. Como les decía, yo aquí voy a tener también estos dos, digamos que los extremos no cambian. Yo voy a tener aquí una red a la cual estoy conectado a internet, y lo que cambia es un poco lo que está en el medio. Entonces, en el medio, como les decía, está el optical switch, que es el OLT que les nombraba anteriormente. Tenemos la parte pasiva, que la parte pasiva es simplemente cables y los splitters. Y vamos a tener los ONTs, que son los equipos donde llega la señal. Una cosa importante también de las redes ópticas pasivas es que generalmente el que fabrica, o más bien el proveedor de las ONTs y OLTs, tiene que ser el mismo. Piensen que yo aquí puedo mezclar los componentes. Yo puedo tener un switch de una marca con teléfonos y computadoras de otra marca y cámaras de otra marca, porque todo está utilizando prácticamente el mismo protocolo de comunicación. Acá, y es un protocolo abierto. Aquí lo que pasa es que los protocolos, aunque tienen similitudes, tienen características muy propias de cada fabricante. Entonces, eso hace que, por ejemplo, una ONT de un fabricante no se pueda comunicar con una OLT de otro fabricante. Entonces, esa es otra diferencia también que yo puedo encontrar en las redes ópticas pasivas, que se refiere específicamente a que los fabricantes de las ONTs y OLTs tienen que ser el mismo, ¿no? Ya la parte pasiva, que es lo que nosotros hacemos, específicamente, como les decía, básicamente son cables de fibra óptica monomodo, splitters, conectores, jumpers, pigtails, todos esos elementos que me permiten es hacer la conectividad pasiva de esos elementos, ¿vale? Entonces, aquí los estamos viendo como una comparación. De entrada se ve, por ejemplo, que no se utilizan tantos niveles de equipos como podría tener en una sala en una red switchada. Una de las cosas, por ejemplo, que también
ventajas que se pueden presentar en el tema de las redes POL es que yo no necesito un cuarto de telecomunicaciones, por ejemplo, para poner todos estos switches, sino que necesito solamente un splitter, por ejemplo, que está ubicado en un lugar central, pues en un techo, en una pared, y estos UNTs van al donde está el usuario final. Es decir, piensen que ustedes ahora van a tener un dispositivo ahí al lado de su computadora, de su dispositivo, y ahí mismo pueden hacer las conexiones. Eso tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, el tema de la seguridad, pues no es conveniente que los usuarios tengan estos equipos cerca, porque son muy fáciles de manipular y yo puedo conectar y desconectar. Por eso justamente los cuartos de telecomunicaciones son espacios específicamente diseñados para que estén los equipos de telecomunicaciones, los switches y demás, y que solamente la persona, el personal que esté autorizado pues pueda entrar, ¿no? Entonces, digamos que dependiendo de la aplicación, lo que en un lado son unas ventajas, puede ser desventajas y viceversa, ¿no? Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta, pero al final, si ustedes se dan cuenta, para la persona que está acá, es transparente lo que el servicio que vaya a utilizar aquí en la computadora, por ejemplo. ¿Qué sí va a cambiar definitivamente? Pues puede ser las velocidades y los anchos de banda que nombrábamos. Antes yo les decía, con un switch yo puedo tener unas velocidades de 1 giga directamente hasta cada computador. Acá, por ejemplo, en una red GPON, el giga está acá, en el puerto desde de la OLT, y a medida que yo lo voy dividiendo, pues voy teniendo un ancho de banda mucho menor, hasta llegar a velocidades de 100 megas o menor, dependiendo de la cantidad de divisiones que yo hago. Sin embargo, pues como les decía, va a depender del tipo de aplicaciones, van a ser útiles en algún lado o útiles en otro lado. Por ejemplo, no se puede concebir, o yo no concebiría, un centro de datos basado en redes ópticas pasivas donde yo tendría que utilizar todos los puertos de GPON para cada uno de los equipos. Entonces yo tendría que tener muchos de estos, muchos OLTs para poder servir los equipos. Y ahí es donde ya se empieza a, digamos, lo que se dice que es mucho más económico instalar la solución. Perdón. ¿Hay Ok. ¿Tengo algún problema que me salió en la ventana, Micho? ¿O se escucha bien? Perdón. Hola, hola. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos, Juan Pablo, perdón, estaba en mute. Es que, no sé, me salió aquí un aviso y pensé que se me había desconectado. Bueno, No, sigamos todo bien. adelante. Listo, sigamos adelante entonces. Bien, ok. Entonces, si nosotros vemos la arquitectura de redes switchadas, por ejemplo, lo que tenemos acá ya es la capa 3, es la capa de transporte donde están los routers. Eso aquí ya hacemos la distribución a nivel de direcciones IP. Y estamos en la capa de acceso, que es la capa 2, que es la de los switches, y ahí trabajamos a nivel MAC, a nivel de direcciones MAC para llegar a cada uno de los dispositivos. Entonces, el tema aquí es que en una red, voy a adelantar aquí un poco, en una red switchada, pues funciona, en una red PON funciona esto un poco así, ¿no? Entonces, digamos que esta parte de arriba es la labor que desempeña el ONT, y la parte de aquí abajo es la labor que hace la OLT, mientras que en una red switchada, digamos que todo lo hace un switch. Acá tenemos dos componentes que son la ONT y la OLT. Y estos elementos que ustedes ven acá en el medio son los componentes pasivos. Este triángulo es el splitter y los otros pues son los cableados, ¿no? Entonces, ONT, la parte pasiva, y los OLT que están al lado de los usuarios. Es importante pues tener en cuenta aquí que se habla de distancias, como estamos hablando de fibra óptica, pues tenemos distancias bastante amplias, bastante largas. Entonces, esa es una de las también ventajas que podemos tener en la parte de redes POL. Y por eso, por ejemplo, aplicaciones como los hoteles, como los resorts, donde hay villas y ese tipo de cosas, se han inclinado últimamente a manejar este tipo de soluciones, porque es una red 100% basada en fibra óptica, monomodo, que una de sus ventajas justamente es la parte de la distancia, ¿no?
Pero al final, si ustedes se dan cuenta, toda la conexión va a ser en cobre. Entonces, al final yo podría tener una ONT en un lugar, en un dispositivo, y de ahí tener enlaces de cableado categoría 5E, 6, 6A, hasta 100 metros, ¿no? Entonces, digamos que lo que se hace en la parte de PON es como dividir las labores o las funciones del switch en dos, ¿no? Una parte es la OLT y otra parte es la ONT. Esto es lo que les decía, ¿no? Esto de acá es lo que haría un switch. Y bueno, acá, para terminar esa comparación, es justamente esto, ¿no? Es cambiar todo lo que está aquí adentro. Digamos que aquí cuando hablamos de 3 niveles de distribución, estamos aquí hablando solo de uno, ¿no? Entonces eso implica que tengo menos espacio, obviamente tengo menos equipos, entonces es mucho más económico. Sin embargo, como les decía también anteriormente, aquí va a depender del ancho de banda y de las velocidades que yo quiera lograr, ¿no? Para un hotel, por ejemplo, o para este tipo de aplicaciones donde no se consume mucho ancho de banda, pues puede ser que las redes ópticas pasivas hagan mucho sentido, pero para los lugares donde se requiere, por ejemplo, un centro de datos, como les decía anteriormente, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Porque yo necesito conectar ahí a velocidades mayores de 1 giga, 10 gigas, y eso, aunque lo puedo hacer con los equipos de los OLTs, algunos OLTs que existen ya en el mercado, pues tendría que poner muchos para conectar todos los equipos, ¿no? La idea de una red óptica pasiva es aprovechar que no todos los equipos utilizan el mismo ancho de banda y poder utilizar mucho más lo que se requiere. Por ejemplo, nosotros estamos hablando, y hago la comparación con la parte del cableado estructurado, por ejemplo, categoría 6A. Estamos diciendo que un cableado 6A puede llevar hasta 10 gigas, pero realmente existen hoy en día equipos que tengan esa velocidad de 10 gigas, no existen, no existen, digamos, para consumo masivo, se ven más en la parte de los centros de datos y ese tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces, la primera aquí, para ir cerrando el tema de la tecnología, no es que una sea mejor que la otra o no es que una reemplace a la otra, simplemente dependiendo de la aplicación que yo requiera, pues voy a tener beneficios de una y otra. Claramente, por ejemplo, en la parte de redes ópticas pasivas se utilizan mucho menos canalizaciones, porque yo no voy a tener un cuarto de telecomunicaciones donde van a salir 100, 200 cables, sino voy a tener simplemente un par de cables que van a ir hasta las OLTs. Entonces hay que ver muy bien en qué es lo que yo necesito, cuáles son las necesidades específicas, si es velocidad, si es ancho de banda, si es solamente estar conectado, si es una red de datos, por ejemplo, de audio, video. Voy a tener que revisar cuáles son las mejores opciones. Como les decía, una de las principales aplicaciones donde hemos visto que se están adoptando este tipo de redes es en la parte de los hoteles aquí en México. Hay algunos ejemplos en instituciones de educación como universidades, hospitales, donde también podría en algunos sectores o áreas de estas instalaciones hacer sentido, pero pues va a depender mucho de cada necesidad de cada usuario, ¿no? Y acá simplemente pues es un ejemplo de cómo se instala Internet de alta velocidad. Entonces yo tengo acá el acceso a Internet, tengo el router, aquí tengo todo lo que sería esto, lo que está por fuera es el cuarto de telecomunicaciones, aquí tendría la ONT, esa ONT que sería este componente que está acá, como se dan cuenta, es un dispositivo que tiene pocos puertos. Entonces, por ejemplo, si es una red GPON, yo de cada puerto salgo con un enlace de 1 giga, pero ese enlace de 1 giga va a llegar siempre a un splitter y ese splitter va a dividir esa señal en, como les decía, 4, 8, 16 o 32 salidas. Y puede haber incluso varios niveles de división, es decir, este no es el único. Yo podría aquí, una de estas salidas, podría ir a otro splitter que a su vez tiene otras 4, 8, 16 o 32 salidas. Entonces, al final, si lo que ustedes al final requieren, como les decía otra vez, son anchos de banda o es una aplicación que consume ancho de banda, tal vez esta no es la mejor aplicación. Sin embargo, esta es la tecnología que se utiliza, por ejemplo, que utilizan los carriers para la distribución de los servicios triple play. Entonces, ellos tienen una ONT en algún lado, cerca donde nosotros vivimos, de ahí sale todo un cableado de fibra óptica y estos dispositivos que ustedes ven acá
son los que ellos instalan en nuestras residencias, departamentos, casas. Esto es lo que ellos instalan ahí. Y de ahí, pues nosotros hacemos la distribución. Estos ONTs, pues pueden tener un Wi-Fi interno o puedo yo conectarlos a un Wi-Fi externo para mejorar la calidad de la señal, o incluso puede tener PoE. Y este PoE es importante y es clave también a la hora de poder definir qué es lo que más me conviene. Y me voy a regresar aquí para explicar la parte de PoE, justamente en este sentido. ¿Quién da PoE acá? Lo dan estos switches de distribución. ¿Qué capacidad de PoE tienen? Pues puede ser hoy hasta 60 vatios. Cada uno de estos dispositivos yo voy a poderlos tener con, dependiendo del sistema que yo instale de PoE, pues los voy a poder alimentar a través de Power over Ethernet. Pero si ustedes se ponen a pensar, yo no puedo alimentar un sistema de PoE a través de una fibra óptica, porque el cableado de cobre es el que hace es el que lleva la potencia hasta cada uno de los dispositivos. Entonces, a la hora de tomar esa decisión, como les decía, o de asesorar a nuestros usuarios o canales en, bueno, ¿qué me conviene más? ¿Una red switchada o una red óptica pasiva? El Power over Ethernet yo sí creo que es un factor de decisión hoy en día. Porque aunque esto, si me voy a, ya puedo adelantarme otra vez, como lo ven acá, estas ONTs pueden tener PoE. Esto significa que yo voy a tener que tener, en el lugar donde tengo estas ONTs, voy a tener que tener todo un sistema eléctrico adecuado para poder ofrecer este PoE. Y en vez de facilitar, lo que puede hacer esto es complicar, porque yo ya no voy a tener un cuarto de telecomunicaciones centralizado donde tengo todo y desde ahí hago la distribución, sino que ahora voy a tener muchos aparaticos de estos ONTs, cada uno con su sistema de alimentación. Piense que necesitamos redundancia, entonces eso lo va a complicar aún más. Entonces, el tema del PoE es algo que puede cambiar o más bien ayudar a definir si utilizar una u otra. ¿Y por qué hablo del PoE? Porque hoy todos los dispositivos, por ejemplo, a nivel empresarial, de pronto no a nivel residencial, pero a nivel empresarial, tanto las cámaras como los teléfonos, como no sé, otros dispositivos como temas de audio y video, cosas de ese estilo, todos funcionan con Power over Ethernet. Entonces, ¿y por qué funcionan con Power over Ethernet? Pues porque es una tecnología segura y que me permite a mí ahorrar en temas de cableado. En vez de tener dos redes, una eléctrica y una de datos, pues voy a tener una sola. Entonces, como se dan cuenta, hay muchísimas temas que hay que tener en cuenta, muchísimos factores de decisión a tener en cuenta a la hora de elegir sobre una red u otra red. Si lo que yo necesito es una red de datos puramente y a la cual puedo conectar algunos dispositivos, puedo utilizar una red o podríamos recomendar una red pasiva. Pero si definitivamente es una red empresarial donde no solamente los dispositivos del usuario, computador, teléfono, sino las cámaras, la iluminación, los access points y todos los demás dispositivos que yo puedo tener van conectados al Power over Ethernet, probablemente esta no podría ser la mejor solución dado a eso, ¿no? Porque la administración de la energía se vuelve un poco complicada. Entonces, una vez más, para finalizar esta parte, ahora sí de verdad, aquí no pretendo decir que una red es mejor que la otra, que un tipo de red es mejor que la otra, solamente que hay que entender muy bien la necesidad de cada usuario para poder determinar, y si es que nos están pidiendo algún consejo, por ejemplo, decirle, sí, ¿te conviene más una red pasiva o una red switchada común y corriente? Bien. Hasta aquí la parte de la revisión de la tecnología. Mitch, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta o todo está bien para continuar. Parece que no hay pregunta. Bien, sigamos y entonces lo dejamos para el final. Hablemos de la solución de Panduit ya enfocado en lo que es el portafolio de productos. Yo les decía al principio, ¿qué es lo que nosotros estamos ofreciendo? Pues toda la parte pasiva. No vamos a hablar aquí ni de las ONTs ni de las OLTs, simplemente lo que va en el medio. Entonces, ya teníamos algunas soluciones, algunos productos anteriormente, lo que hicimos fue agregar alguno más
Y bueno, aquí las ventajas es pues, que es una solución completamente monomarca de parte de Panduit, con el respaldo y garantía de Panduit. Específicamente, yo creo que en países como México esto es bastante importante, porque hay muchos fabricantes de este tipo de redes, muchísimo más baratos que Panduit, obviamente. Sin embargo, el respaldo y la garantía y todo lo que nosotros tenemos en México, pues hacen que definitivamente un cliente pueda optar por una solución como la nuestra, ¿no? Todo el respaldo del equipo de ventas, todo el respaldo de todos los demás equipos, Customer Experience, Supply Chain y demás, que son cosas que otros fabricantes, principalmente los fabricantes que tienen estas soluciones, vienen de Asia y muchos de ellos no tienen ningún tipo de soporte local, aunque sí son mucho más baratos. Obviamente el tema de la calidad es importante siempre. Yo creo que a ustedes lo sabrán o lo pensarán, pero la calidad o Panduit está relacionado directamente con el tema de calidad. Entonces son 100 componentes que son 100% probados de fábrica y que garantizamos nosotros que funcionan. Y están diseñados para misión crítica en caso de ser necesario. Vamos a empezar a hablar por la parte de fibra óptica. Solo voy a hablar de los productos nuevos y esto no quiere decir que cosas que teníamos ya en el portafolio no funcionen. En este caso, por ejemplo, es cable de 1 y de 2 hilos. Este es el tipo de cable que se utiliza en las instalaciones de GPON. Si ustedes ven, y otra vez pensando en lo que tienen en sus hogares, que es una ONT, lo que van a ver es que siempre a esa ONT llega un cablecito amarillo. Y ese cablecito amarillo no es más que un hilo de fibra óptica monomodo por el cual se hace toda la transmisión. En algunos casos se utiliza cables de 2 hilos y por eso los incluimos los dos en el portafolio, pero lo normal, lo general es que sea cables de un solo hilo. Otra vez, aunque es una red de fibra óptica y toda la fibra óptica que se utiliza en estas redes es monomodo. Aquí no se utiliza fibra óptica multimodo. Son cables de uso interior, principalmente estos que les estoy mostrando acá, como les digo, son los nuevos. Y acá lo que vamos a poder ver es que todo el portafolio de productos que nosotros teníamos anteriormente en fibra óptica monomodo, pues lo vamos a poder seguir usando, porque son cables que se pueden usar en el interior, en el exterior, que vienen con armadura, sin armadura, una cantidad de cosas que sigue siendo monomodo y yo los voy a poder utilizar. 6, 12, 24 hilos con clasificaciones Riser, Planum y Low Smoke. Y bueno, lo que ustedes ya conocen, ¿no? No es un tipo de fibra diferente el que se utiliza acá, el que se utiliza en las redes tradicionales. Son fibras ópticas monomodo OS2, tal cual como las utilizamos y como las conocemos. Estos son los dos tipos de splitters que tenemos. El que ya teníamos en el principio es este. Este es el que ya teníamos desde hace algunos años en el portafolio, que es un splitter que es rackeable. Es un splitter que puede tener hasta 32 salidas, o más bien, como les expliqué antes, yo una señal la puedo dividir hasta en 32 señales independientes y hay posibilidad, por ejemplo, en estos splitters de tener 2 entradas por el tema de redundancia. Entonces, estas son para montajes, como les decía, de 4, 8, 16 y 32 salidas, para montaje en rack, en una unidad de rack. Esto es importante también, toda la conectividad que se utiliza en este tipo de redes es del tipo SC-APC. Hay SC-UPC y hay otros tipos de SC. Este SC-APC es un tipo de conector verde. No sé si ustedes lo habían notado, pero normalmente los conectores ¿de qué colores son? Son color beige, son color negro, son color azul. Y eso depende del tipo de fibra óptica. El beige y el negro son para fibra óptica multimodo y el azul es para fibra óptica monomodo. Pero este verde, ¿qué significa? Que la terminación es en ángulo. ¿Qué quiere decir? Que la cara del conector no es completamente perpendicular, sino que está un poquito angulada. Eso hace, ya en términos técnicos, que las pérdidas de retorno de la señal sean menores. ¿Qué quiere decir esto? Que en teoría no, en la práctica funciona mejor para este tipo de aplicaciones los conectores angulados que los conectores perpendiculares. Hay conectividad, bueno, como yo les decía, la mayoría de los elementos pues son para terminar en campo y muchos de ellos utilizan pigtails que son para hacer fusiones, ¿no? Y en el caso de los de arriba, que son los split, estos son de montaje en rack.
y estos son de montaje en cajas. ¿En qué cajas? Ya se las voy a mostrar, pero estos ocupan muchísimo menos espacios. Entonces, por ejemplo, viene una entrada y en este caso pues tiene 16 salidas, pero viene igual, 1 a 4, 1 a 8, 1 a 16 y 1 a 32. La diferencia, estos son de montaje en rack, estos son de montaje en unas cajas especiales. Estos pueden venir con estos conectores como ustedes los ven acá, o pueden venir en las fibras para hacer fusiones, y estos obviamente ocupan menos espacio. Estos yo les decía ahorita que pueden tener 2 entradas para si yo quiero manejar redundancia. Estos de acá, los que son de montaje en una tipo caja, no tienen 2 entradas, solamente van a tener una sola entrada. Aquí se ven un poquito más en detalle. Entonces, yo tengo una entrada y aquí puedo tener hasta 32 salidas. Esta es la forma como se divide la señal en este tipo de redes. Estos son los dispositivos que digamos que hacen posible dividir la señal de una a hasta 32. Y como les decía, puede venir esto de más, hasta 64. O incluso pueden ustedes agarrar una de estas y ponerle otro splitter y volver a hacer otro salto, otro nivel de división, ¿no? Eso va a depender mucho, otra vez, de lo que yo necesite al final, de lo que el usuario requiera al final. Aquí hay algunas especificaciones técnicas de los productos que no me voy a poner en el detalle porque esta es información que viene en las hojas de especificaciones. Este es el tipo de conector. Hay que hacer en este tipo de redes, hay que hacer muchísimas conectorizaciones en campo, o hay que hacer conectorizaciones en campo. Y esta es una de las opciones que nosotros tenemos. Es un conector SCAPC que ya viene pulido de fábrica. Esta, es decir, la cara del conector ya viene hecha de fábrica. Y lo que nosotros tenemos que hacer en campo es una fusión para conectar el conector a una fibra, a un hilo de fibra óptica que yo ya tengo instalado. Entonces, este es un conector para fibra óptica 250 micras. ¿Qué quiere decir eso? Las 250 micras es el diámetro del cable, del hilo de fibra óptica. Ustedes saben que el hilo de fibra óptica pues es 125 micras, pero lo que viene alrededor puede ser de diferentes tamaños, puede ser de 900 micras, de 250 micras, como está acá. Es el recubrimiento de ese hilo, ¿no? Entonces yo puedo, estos conectores aplican tanto para 250 como para 900. ¿Qué más aquí como diferente? Pues obviamente son conectores SC que exceden los requerimientos de la TIA 568. Lo que sí es pues que son, sí o sí necesito una empalmadora tipo fusión para poder hacer eso, pero pues el tiempo de terminación puede llegar a ser solamente 2 minutos para esas personas que tienen bastante experiencia en este tipo de trabajos. Los cables de parcheo y los pigtails, SCAPC otra vez. Aquí ustedes ven un cable de parcheo. Este es el cable de parcheo que típicamente ustedes van a ver en sus casas, el que se conecta a la ONT. O podría ser uno de estos también, que es un pigtail donde por un lado yo puedo hacer un empalme de fusión o un empalme mecánico sin ningún problema. Entonces son los conectores pues tienen un recubrimiento de 1.6 milímetros, 900 micras para la parte de fusión, son resistentes a la llama, pueden venir con algún tipo de clasificación de flamabilidad como Riser o LSZH. Hay diferentes longitudes y pues este es uno de los productos que ya viene probado de fábrica. Este no es un producto nuevo, es un producto que ya existía dentro del portafolio de Panduit, pero que se utiliza mucho en este tipo de redes ópticas, ¿no? Y digamos que hasta aquí es todo lo que tiene que ver con la parte de fibra óptica. ¿Qué es lo diferente? De aquí en adelante, pues la conectividad en cobre. Yo les decía hace un rato, al final lo que yo voy a conectar en mi casa o en una habitación de un hotel o en una villa, pues son dispositivos que tienen puertos de cobre. Entonces, sí o sí la parte de cobre va a ir. Probablemente, ¿qué estamos reemplazando acá? Ya no vamos a utilizar, no sé, los carretes de cable que usábamos antes. Probablemente solo vamos a utilizar patch cords, pero podemos seguir utilizando todo lo que son los patch panels, los conectores, los patch cords, y dependiendo de las longitudes o de lo que yo esté queriendo conectar, pues voy a utilizar cable, menos que una solución switchada tradicional, es cierto, pero probablemente sí lo voy a poder, o probablemente no, seguramente lo voy a usar porque al final, como les decía, la conexión a esos dispositivos es de cobre, no hay opción, a no ser que le pongan un transceiver de fibra a cobre,
pero en una laptop, en una cámara o en cualquier dispositivo de estos que ustedes miran que son de uso común, no tienen puertos de fibra óptica, tienen puertos de cobre. Entonces la conectividad de cobre sí o sí va en una, tal vez en una proporción diferente, pero sí o sí tiene que estar incluida. Y aquí pues empezamos a hablar de todas las soluciones que nosotros tenemos. Los patch cores de diámetro ultra delgado como 28WG. Esto seguramente para muchos de ustedes no es nuevo, pero vale la pena recordarlo. ¿Cuál es la ventaja de estos patch cores? Pues es que son más delgados, que tienen la misma función de un cable 23 o 24 AWG y todo el tema de administración pues se facilita, ¿no? Entonces maximiza el espacio, son terminados en fábrica y vienen disponibles tanto en categoría 6 como en categoría 6A. Esto es otro ejemplo de esos patch cores corticos, de esos patch cores de diámetro delgado que vienen en 20 centímetros para hacer este tipo de conexiones directas a los switches. Estos son dispositivos de seguridad que lo que hace, este es piensen, yo lo conecto a la pared y lo que hace, por ejemplo, esto se utiliza mucho por ejemplo, en las clínicas, instituciones de salud y también en educación. Cuando yo necesito conectar en un atril o en un pedestal algún equipo y tiene que ir a través de cable, y si yo si no escondo bien el cable puede quedar suelto y alguien se puede tropezar con el cable, puede causar un accidente, o tirar el equipo que está conectado o que la persona que se está enredando se caiga. Este dispositivo lo que hace es que cuando a un determinado valor de tensión se desconecta, es decir, no sujeta completamente el equipo. Entonces, hace la conexión, pero si se jala o se enreda a alguien por algún error, automáticamente el conector sale y este accesorio permite que, digamos, no se vaya a tener un accidente, ¿no? Es un producto que tenemos hace algún tiempo. En la parte de cableado de cobre, pues ustedes saben, es el cable categoría 6, 6A. Estamos lanzando en este momento el Varimatrix, que es el cable más delgado del mercado. Tiene un diámetro similar al de un cable categoría 6. Está diseñado específicamente para Power over Ethernet y obviamente cumple y excede con todos los estándares de la industria. Y otra vez insisto en el tema de Power over Ethernet porque es una tecnología que está ganando cada vez más espacio, no solamente en las tecnologías como las que conocemos, como cámaras, como teléfonos y access points, sino en otras como por ejemplo la parte de iluminación, ¿no? Entonces, eso también vale la pena mencionarlo. Cuando hablamos de la parte de gabinetes y administración, aquí es donde están las cajas que yo les decía anteriormente, donde voy a instalar los splitters. Entonces, estas son cajas de pared, vienen en 4 tamaños específicamente, y estos son los números de parte, FPON 1, FPON 2, FPON 3 y 4, y aquí está la capacidad. Estas son cajas de pared, adentro de esto voy a tener los splitters y todas las conexiones que yo tenga que hacer, y esto, digamos, si ustedes lo quieren ver, es lo que reemplazaría el cuarto de telecomunicaciones. Es decir, yo en vez de tener un rack con muchos switches y cableado y lo demás, lo que voy a tener es una cajita de esta con un determinado número de splitters y salidas de cable. Entonces, por eso una de las cosas que ustedes van a escuchar de los fabricantes de equipos o fabricantes que impulsan las redes PON sobre las redes switchadas es que ahorra espacio, porque este tipo de cosas permite, por ejemplo, evitar el uso de un cuarto de telecomunicaciones. Eso hay que tomarlo con pinzas también y hay que ver en qué casos sí es cierto y qué casos no es cierto, porque una vez más, hay aplicaciones que requieren sí o sí un lugar específico. Piensen en aplicaciones de video, por ejemplo, de grabación de video. Yo no puedo poner eso sino más si necesito un espacio específicamente. Entonces, así sea que la parte de red o de datos, yo probablemente no necesito un cuarto de telecomunicaciones. Para otras aplicaciones como video y otras, así sí necesito ese espacio. Entonces, al final no estoy ahorrando nada porque realmente
no lo utilizo en una de las aplicaciones, pero la otra de las aplicaciones sí lo estoy necesitando. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Estas cajas son fabricadas en plástico ABS, resistentes al agua y al polvo y tienen un factor de protección IP66. Entonces, como les decía, lo importante aquí son 4 tamaños diferentes y que acomodan los splitters. Acuérdense que hay 2 tipos de splitters, no el que va en rack, obviamente, sino los otros, los que están diseñados para este tipo de cajas. Hay otros accesorios que yo podría utilizar también. Estos son como charolas que se ubican en las paredes, con las cuales yo puedo hacer algún tipo de empalmes, por ejemplo, y hacer administración. Entonces, estas tienen para conexiones, capacidad para conexiones de 2, 4 y 8, controles de radio de curvatura con estos carretes que ustedes ven acá, perdón, de regreso. Con estos carretes que ustedes ven acá, yo puedo hacer aquí fusiones o puedo hacer algún otro tipo de conectorización. Y bueno, yo puedo hasta tener aquí una especie de chapas por si no quiero que nadie entre o tenga acceso a esas conexiones. En la parte de las charolas y los paneles adaptadores, pues son estos que ustedes ya conocen. Esta puede ser esto es la FCE1A, pero aquí podría ser unas que son más sencillas, que no son deslizables. Estos son los paneles adaptadores de fibra, los FABs, que en este caso son para este tipo de conexiones, es decir, las SCAPCs, donde en un panel yo puedo tener 6 o 12 conexiones y una charola de este tipo de una unidad de rack yo podría tener hasta 4 de estos, es decir, por una unidad de rack yo podría tener en este caso 48 hilos de fibra óptica, o más bien, sí, 48 hilos de fibra óptica terminados en ese mismo espacio. Hay algunos otros accesorios, las cajas de sobreponer, los módulos, esto se puede utilizar como terminación en las oficinas, en las casas, en las residencias, en fin. Lo que yo necesito es poner esto o una placa de pared y adentro pues va a ir el módulo, ¿no? Ya si queremos unos productos más especializados, pues está todo lo que son los gabinetes para administración de fibra en techo. Sí, estos son, aquí ustedes saben que hay 2 tipos, está el pasivo y está el activo. Digamos que si vamos con lo que estamos ofreciendo en este momento, pues los que utilizaríamos son los pasivos. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí no voy a acomodar switches, ni voy a acomodar nada, pero podría acomodar una ONT, por ejemplo, si es que yo quiero que nadie tenga acceso a la ONT. Entonces yo puedo utilizar uno de estos. Aquí podría utilizar switches. Este es más pensado en una arquitectura tradicional, switchada, pero no donde tengo un cuarto de telecomunicaciones, sino tengo una arquitectura por una topología de red por zonas, donde los switches están distribuidos. Estos son gabinetes de pared que actualmente podemos tener 12, 18 unidades de rack. Y estos son también dispositivos o gabinetes que también son de pared, pero a diferencia de los otros, aquí los equipos van instalados de forma vertical, no de forma horizontal. Entonces, digamos que hay diferentes tipos de gabinetes también para las diferentes aplicaciones que tenemos. Los racks, gabinetes, PDUs que hacen parte de la oferta. O sea, finalmente yo voy a tener que tener una ONT, perdón, la OLT, ¿se acuerdan? La que le dije que va en el cuarto de telecomunicaciones. Esa OLT es rackeable, entonces ustedes van a necesitar un rack, van a necesitar organizadores, van a necesitar PDUs para alimentar esas OLTs y sus dispositivos que vayan ahí. Entonces, pues, todo puede aportar a la instalación de una red, ¿no? Aquí no se hace diferencia si es switchada o no. Básicamente, la forma de los equipos es igual. 19 pulgadas, rackeable, entonces eso hace que yo pueda aquí poner un switch normal o pueda poner una OLT también. Y bueno, la parte de etiquetado, ustedes conocen las diferentes opciones que tenemos a través de impresoras portátiles. Estas impresoras se usan en campo. Yo lo que compro son estos cartuchos, estos cassettes que ustedes ven acá. Acá en este teclado yo armo la leyenda que quiero que tenga el cable, le doy a imprimir y ya voy a tener etiquetas como estas que están acá. Hay muchos tipos de etiquetas. Estas impresoras tienen diferentes tipos de funciones también. Por ejemplo, para hacer series, si ustedes necesitan hacer, no sé, un patch panel completo y necesitan imprimir del 1 al 24,
pues no tienen que hacer cada una independientemente, sino que hay una función donde ustedes le dicen serializar del 1 al 24, donde una parte de la etiqueta pues nunca va a variar y lo que va a cambiar es solamente el puerto. Entonces eso ayuda, ¿no?, para hacer este tipo de aplicaciones. Los temas de canalizaciones, por ejemplo, hay diferentes tipos. Las canalizaciones de sobreponer, estos son en pared, estos son las T45, las T70, las LDs. Esta de acá es una nueva que se lanzó hace poco para el tema de audio y video. Está aquí más adelante. Esta es una caja de superficial para piso. Es para llevar cableado. Por ejemplo, en una sala de juntas yo necesito llevar cableado, cables HDMI desde la sala de juntas hasta la pantalla. Entonces, y no voy a romper o hacer una obra muy grande para ponerse cable. Entonces, lo que puedo instalar son este tipo de canaletas que me permiten llevar esos cables. Y la parte de tierras, pues todas las redes necesitan una solución de unión y puesta a tierras. Acuérdense que la parte de tierras lo que hace es proteger a mi infraestructura de red, a la información que va por la red y obviamente a los operadores y a las personas que están en contactos con la red, ¿no? Entonces, una de las ventajas que nosotros tenemos como Panduit y al venir del mundo eléctrico, porque pues como muchos de ustedes sabrán, Panduit pues viene del mundo eléctrico, no el mundo de comunicaciones, es que tenemos una línea muy grande en todo lo que tiene que ver con tierras de telecomunicaciones, para aterrizar los racks, los gabinetes, para aterrizar los equipos activos, para crear, en fin, todo lo que se necesita para una red de telecomunicaciones como está definida en los diferentes estándares como el 607. Y bueno, y con eso termino ya lo que sería la revisión del portafolio y la presentación en general. Aquí está, les dejo mis datos o mi correo electrónico, por favor, para cualquier pregunta que tengan adicional sobre esto. Yo sé que para muchos de ustedes probablemente este tema que tratamos hoy es nuevo o lo habían escuchado, pero no tenían mucho conocimiento de esto. Ahí están mis datos, por favor. Si tienen alguna duda, pregunta adicional, por favor, avísenme. Entonces, Mitch, no sé si tenemos alguna pregunta o algún comentario que debamos responder Pues ahorita. mira, Julio Cortés nos pregunta en los gabinetes de pared y poste que si cuentan con llave de seguridad. En los gabinetes de pared, ¿cuáles serán? A ver, porque va a regresar aquí está la solución de los gabinetes. Este sí tiene llave, por ejemplo, este es de pared. Este también tiene llave, es de pared. Estos también tienen llaves y los que son de específicamente las cajitas, estas también tienen llave. Es decir, todo lo que es, si es el gabinete normal de pared de 12, 18, donde podemos suponer más allá de qué equipos, que splitters, todos vienen con seguridad. Y estos que son específicamente diseñados para los splitters también pueden tener esa opción, sí. Buenísimo. Y también nos comentaban si tenemos algún brochure de los principales productos de Panduit. Entonces les compartí el landing page en el chat. Entonces ahí pueden encontrar ustedes toda la información en español, presentaciones, alguna ficha técnica también. Entonces ahí se los dejamos para Creo que que ustedes esa puedan presentación, revisar. esta que yo estoy haciendo ahí ya la subimos ahí, ¿cierto? Mitch, Sí, bueno, tal sí, vez, sí, ¿listo? ¿sabes qué voy a hacer? Te la voy a volver a enviar porque hoy le agregué una parte sobre el tema de la explicación de la tecnología, que eso tal vez no estaba en la original. Entonces, esta te la vuelvo a compartir para que si quieres la actualices ahí en el landing En el page. sitio. Buenísimo. Pues por ahora es todo. Juan Pablo, muchas gracias por el Bueno, no, tema. una vez más, pues muchas gracias a todos por su tiempo. Una disculpa por el inconveniente, ahí se me perdió un rato la señal y no sabía si me estaban viendo o no. Pero pues muchas gracias por el tiempo y ya saben, ¿no? Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que puedan tener adicional sobre este tema. Estamos, de parte de Panduit también se los digo, estamos aprendiendo nosotros un poco de esto porque es nuevo para nosotros, pero sin embargo, pues ya tenemos un buen camino recorrido en el tema de la alianza con Zone, si es que se llegara a requerir en algún momento, y en el desarrollo de estos productos, pues particularmente llevamos ya un par de años trabajando para poder tener esta oferta. La idea es que a medida que vayamos avanzando en el tiempo y teniendo más oportunidades, pues obviamente
vamos a expandir este portafolio y agregar las cosas que nos hacen falta. ¿Vale? Pues, entonces, si no hay más preguntas o comentarios, pues muchísimas gracias por el tiempo y bueno, que pasen un resto de día muy, muy feliz. Gracias. Gracias, Juan Pablo, y hasta luego. Nos vemos en la siguiente. Vale, chao.